vamos a escuchar la siguiente exposición que está a cargo del ingeniero Guillermo Pérez y que se llama La semilla y el establecimiento de forraje. Guillermo tiene ya bastantes años de estar trabajando en el área de la investigación de forrajes. Es académico acá en la Universidad Técnica Nacional, en la sede de Atenas. Ya cuenta con una experiencia de más de 24 años en el tema de selección y de identificación de especies forrajeras. Cuenta con una maestría en gestión de la innovación tecnológica y en este momento, como ustedes saben, la sede de Atenas lidera este tipo de foros muy importantes para la innovación y para la transferencia de tecnología en forrajes. Con ustedes, Guillermo Pérez. Bueno, nuevamente honrados con la visita de ustedes hoy acá en nuestra sede. Tal vez para comenzar, aquí deben de haber varios agricultores, a ver si me pueden ayudar. Puede ser piña. ¿Cuántas cajas de piña saco por hectárea yo? ¿Piñeros? Uno. ¿Café? ¿Hectáreas de café? ¿Manejas de café? ¿Arroz? ¿Hectáreas de arroz por hectárea? Nada. ¿Banano? ¿Cajas de banano por hectárea? Bueno, entonces son todos ganaderos. Entonces, ¿cuántos kilos de leche o carne se producen por hectárea por año en sus fincas? ¿Y alguien me puede regalar su dato? Los estudiantes del TEC, que les han enseñado 2000. ¿Sí? 15.000 cajas de piña por hectárea. Entonces, reitero la pregunta: ¿cuánta leche o carne produce su finca por hectárea por año? Dígame usted. Eso va a depender entonces del modelo de producción, me imagino. Acá el tema es que, a menos de que me equivoque, sus fincas diversificadas, algunas, en muchos casos, ganadería y otras cosas, tiene un uso del suelo, o ustedes han visto produciendo vacas hidropónicas. Si alguno lo ha visto, me dice. Entonces tiene un uso del suelo. La diferencia entre un sistema pecuario y un sistema agrícola tradicional es que si usted siembra piña, normalmente cosecha piña. Si siembra arroz, cosecha arroz. Si siembra tomates, cosecha tomates. En un sistema pecuario, usted tiene un suelo sobre el cual cultiva ¿qué? Pastos, forrajes, y ¿qué cosecha? Carne y leche, me imagino. Genética, reproductores. Entonces, hay un eslabón más en el proceso de producción. Usted tiene un suelo sobre el cual cultiva, ese forraje que se produce, el animal lo cosecha, o usted lo cosecha y se lo ofrece al animal, y el animal produce un tejido animal, que es el que usted normalmente va a comercializar. Entonces, en sentido estricto tenemos un suelo y una agricultura. Entonces, hoy el tema que nos acoge es el tema de las semillas de forrajes, y en el caso particular mi ponencia se titula Consideraciones en el establecimiento de forrajes como semilla. A ver, los chicos académicos, defíname un forraje. Hello. ¿Alguno? ¿Qué entienden por forraje? Con toda pena, dice Don Milton que tiene 5 puntos en el examen final más el que le acierte. Dígame. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Alonso. Es aquella planta que sirve, que el animal puede consumir y que le hace bien, porque eventualmente podría consumirlo y ¿qué? Intoxicarse, hacer un daño. Entonces, toda aquella planta que sirve para la alimentación animal. Sin embargo, el ganadero tradicional se enfatiza mucho en las piñas, en los zacates, y deja de lado una gran gama
de forrajerías afines. Tratemos de contestar estas preguntas. Ante el cambio climático, ¿debemos utilizar especies mejoradas más adaptadas? ¿Una producción ganadera sostenible e intensiva debe basarse en el uso eficiente de pasturas? ¿Tendré el mejor pasto para mi finca o debo cambiar? Si las respuestas tienden a ser negativas, ya pueden aplaudir porque hasta aquí llegamos. Si las respuestas son negativas, pues entonces veamos alternativas. Un sistema ganadero sostenible, a lo interno del sistema, tiene varios elementos. Esos son algunos de ellos y quizás los más importantes. Esto es, tenemos un suelo, tenemos animales, tenemos instalaciones, equipos, lechería, tractores, picadoras, motoguadañas, tenemos un recurso humano, el peón, el vaquero que hace la cerca, el administrador, y tenemos la planta, que como dijo Alonso, es aquella planta que alimenta a los animales. Como pueden ver, estos elementos interactúan entre ellos, algunos de manera positiva y otros negativas. Entonces, el hecho de mejorar un elemento de esos no implica que el sistema ganadero sea mejor o más sostenible. Tenemos que estar pendientes siempre de considerar todos los elementos que interactúan. ¿Cuál es el objetivo de establecer una pastura? Pues es introducir un forraje productivo sostenible, bajando el costo del riesgo y utilizando oportuna y eficientemente el ambiente, las variedades y la tecnología. Esos son de los objetivos principales del establecimiento de las pasturas. Y para ese proceso podemos contar con alguno de estos elementos o etapas: la época de siembra, la selección del lugar, la selección de la especie, el método, la cantidad y calidad de semilla y el manejo post cosecha. Con relación a la época de siembra, debemos ser planificadores. Una finca ganadera debería ser un agronegocio, por lo tanto, debemos planificar cómo lo estamos manejando. Entonces debemos pensar en presupuestos, en animales. Normalmente se tiene la finca o se adquiere la finca y después se ve qué se hace con la comida de los animales, o se compran los animales primero sin evaluar cuánta comida vamos para esos animales. Y desde el punto de vista del presupuesto también cuánto nos implica ese establecimiento. Con relación al ambiente, las condiciones climáticas presentes, plagas y enfermedades, y qué recursos vamos a ocupar para ese establecimiento. Y cuando me refiero a establecimiento, vayamos un poquito más allá de una simple potrero tradicional de un monocultivo llamado gamín. Esta es Costa Rica. Según el INEC, en el sexto censo agropecuario 2014, estas más o menos porcentualmente las áreas en pastura con que cuesta nuestro país. Sin discriminar regiones o zonas, podemos ver que Guanacaste más Alajuela más parte de Punta Arenas representan más del 50% del uso de la tierra en pastos. O sea, quiere decir que la ganadería de Costa Rica, carne y leche, en uso del suelo, la mayoría se desarrolla en zonas bajas o tropicales. Este cuento del cambio climático ya hasta que cansa, pero es real, el cambio climático. Entonces, todas esas cosas tienen sus implicaciones. Y vivimos en un mundo globalizado, competitivo, donde, por ejemplo, en este momento, con la apertura de mercados, no es suficiente con producir carne y leche a un costo X. Hay que producirlo a un precio más bajo que pueda venir de cualquier otra latitud del mundo, porque Walmart o cualquier otra empresa detallista lo puede traer a menor precio y no comprárselos a ustedes. El lugar: suelo, vegetación original y condiciones climáticas. No es lo mismo, como se mencionó temprano, Balsa de Atenas que la falda de Bocanerazú, o por el lado de Buenos Aires de Punta Arenas que la Fortuna de San Carlos. Entonces, dependiendo del lugar donde usted va a tener climas y suelos diferentes,
y eso tiene un efecto determinante sobre las épocas de siembra, el momento más adecuado para sembrar y lo que yo voy a sembrar. La vegetación existente, si es una pastura tradicional, tengo ventajas y desventajas. Digamos que ya existe otro forraje ya establecido, que eventualmente si hay semilla remanente y emerge, pues sería otro forraje más. Pero si fue otro cultivo o había muchas malezas, hay un residuo de semillas ahí, el cual eventualmente va a germinar durante el proceso de establecimiento y nos va a complicar el asunto. Entonces, y en el caso de potreros que pueden tener 10, 20 o hasta más años, el animal de alguna manera con el pisoteo genera una compactación. Entonces, también hay que evaluar si voy a establecer, voy a hacer alguna práctica para descompactar el suelo o lo voy a sembrar tal y como está, con células. Y obviamente las condiciones climáticas determinan condiciones de lluvia, precipitación, altitud, que nos determinan el lugar puntual. ¿Cómo puedo yo ofrecer el forraje a un animal? ¿De qué maneras? ¿Me pueden ayudar? Fresco. Fresco, ¿cómo es fresco? Está como recién cortado, picado. Ok, o sea, se lo corto y se lo echo fresco. Ajá. ¿Otra manera? El pastoreo. O sea, el animal va donde está la comida y la cosecha. ¿Y cuáles hay otras maneras? Silaje. Conservación, que puede ser en forma de henos o en forma de ensilados, ¿cierto? Entonces, cuando el animal va donde está la comida, pues en realidad hay que ver las distancias y los caminos de acceso que puedan tener. Por el contrario, si yo voy a hacer un ensilado o voy a estar cortando, ¿dónde pondrían ustedes el pasto de corte? ¿Al final de la finca o cerca de donde se le va a ofrecer al animal? Cerca del corral. Entonces son consideraciones que hay que tomar. O sea, lo que yo voy a sembrar, cómo lo voy a utilizar y cómo se me facilita su utilización en el futuro. El suelo. ¿Cómo ven este suelo? ¿El potrero ideal? No necesariamente. ¿Qué harían ustedes ahí? ¿Lo vuelven a establecer? Existe un tema de vocación. Entonces, hay suelos de suelos y algunos que son en este momento usados para ganadería, en teoría, ni siquiera deberían de ser usados para ganadería. Obviamente, ya es una cuestión de costo-oportunidad o llegar y decirle al señor productor, qué pena, pero esas 50 hectáreas que se tiene usando en ganadería, tiene que quitarlas. Y entonces el otro le va a preguntar, ¿y qué hago? ¿Siembro naranjas? Entonces, hay un tema ahí del uso del suelo y vocación que hay que analizar. También hay que ver la estructura física, que son cárcavas, para ver cuál es la capa más fértil del suelo, que normalmente son los primeros 5 o 10 centímetros, y qué más hay para abajo. ¿Cuánto puede profundizar una raíz de braquiaria? Correcto. O sea, la parte más fértil o donde se absorben más los nutrientes es la parte superior, sin embargo, pueden profundizar 2 metros hasta más. Entonces, ¿qué hay en ese suelo que permite o facilita la absorción de nutrientes y de agua? Esta condición es una condición encharcada. Entonces, dependiendo del tipo de suelo, hay que considerar que es un suelo inundado o que fácilmente se inunda. Entonces, ¿qué especie o qué tipo de animal voy a introducir? Si voy a sembrar espeque o si esto requiere medidas de protección para regenerar esas cárcavas que en algún momento hacen que los ganaderos sean tachados de destructores de los ecosistemas. La parte química del suelo, ¿cuánto cuesta un análisis de suelo? 10.000 colones, más o menos. Esos son con chifrijo como ¿qué? Como 4 libras, más o menos.
Entonces, si se invierte en algunas cosas, ¿por qué no invertir en un análisis de suelo y tener una idea básica de cuáles son los nutrientes que más limitan mi producción en mi suelo? Recuerden que el suelo es el recurso más valioso que puede tener cualquier finca. Sobre él están los nutrientes, sobre él se posesiona cualquier infraestructura o estructura, ahí están aparte los nutrientes, ahí se almacena el agua, ahí se almacenan microorganismos, fija carbono de la atmósfera, o sea que el suelo es el recurso más valioso y normalmente desconocemos las características que él tiene. Y por 4 birras pueden tener una idea o el equivalente de qué es el recurso más valioso que tienen y determinar cuáles elementos están en niveles más críticos y de esa manera buscar enmiendas o fertilizaciones que mejoren el balance nutricional de su suelo. Selección de la especie. ¿Qué sembramos? Lo que nos dice el vendedor de semillas. No necesariamente. Volvemos a la pregunta anterior. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál forraje voy a sembrar? ¿Para que el ganado se lo coma directamente o yo se lo voy a poseer al animal? Entonces, todo eso determina, más el clima, más las condiciones del suelo, más la altitud, cuál es el más adaptado al suelo, al clima y la altitud. No solo gramíneas comen los animales. Es cierto que son rumiantes, pero también tenemos ahí algunos monogástricos como el caballo y otras especies menores como las cabras y las ovejas, que también comen forraje. Por ahí, si se han fijado en algún supermercado, pueden encontrar huevos de pastoreo y pollo de pastoreo. O sea, son especies que de alguna manera aprovechan algunos tipos de forrajes, pero que por cuestiones comerciales se agarraron y se metieron en una jaula y se les da alimento concentrado, porque son capaces de utilizar el forraje. Entonces, consideremos que hay muchas opciones y muchas nativas que en algún momento con el desarrollo tecnológico de los herbicidas hormonales, llámese 2,4-D, para adelante, se han aplicado de manera irracional y se han eliminado muchas especies forrajeras que en realidad no eran ninguna maleza. Plagas y enfermedades. ¿Los pastos tienen plagas? Claro que tienen plagas. Hay insectos, hay hongos, hay bacterias, chupadores, cortadores, en fin. Debemos identificar en nuestra zona cuál plaga es importante y ver cuál especie es más resistente o tolerante a ese tipo. Y obviamente lo que les decía, cómo se va a utilizar el forraje en el futuro. Esta es una referencia de una herramienta interactiva que se llama Tropical Forage. Fue desarrollado por el CIAT, Centro Internacional de Agricultura Tropical, por el CIRUP y se me olvida el otro. Son instituciones que a nivel mundial se han especializado en temas de forrajes y desarrollaron esta herramienta. Está en línea y es libre, de uso libre, gratuito. La herramienta tiene varios accesos y básicamente para indicarles que ella lo que hace es que les ofrece caracterización como de 180 especies forrajeras tropicales, si mal no recuerdo, y viene detallado desde su origen, sinónimos, parte agronómica, debilidades, todo lo que se le puede identificar a un forraje en unas hojas que ahí lo viene. Nada más únicamente viene en inglés. Usted le da al explorador a traducir y ahí más o menos le hace una buena traducción. Y tiene otra parte que es una herramienta de selección donde usted define humedad, altitud, sombra, fertilidad y una serie de parámetros, y entonces ella le va discriminando entre esas ciento y resto de opciones forrajeras cuáles son las que cumplen o se adaptan mejor a esas condiciones particulares. Pero es una herramienta muy interesante para identificar o seleccionar cuál alternativa es mejor de acuerdo a nuestras condiciones particulares. ¿Qué sembramos? Como les digo, si es pastoreo, una gramínea, sola
o asociada. De porte alto, de porte bajo. Que tolera la sombra, que no la tolera. Por cierto, en un potrero, ¿qué debería de haber en cuanto a especies vegetales? Tiene que haber ¿qué? El forraje y ¿qué más? La sombra. Entonces ahí podemos pensar también en sistemas silvopastoriles que nos generen sombra, que nos genere biodiversidad, que nos generen frutos comestibles. El mango es introducido, pero tenemos el guásimo, ¿qué más? El guanacaste, coyol y otras especies que en su momento son fuente de alimento para el animal. Cratilia, esto es el periceto, un pasto de corte. Estas vacas están ramoneando leucaena. Aquí hay una siembra de estilosantes que posteriormente se introdujo pánico. Esto es un asocio de maíz con rabiza o vigna. Y aquí son unas vaquitas pastoreando pánico, un ecotipo que nos tenemos por ahí promisorio. Los compañeros de la Oficina Nacional de Semillas antes lo mencionaron. Este es el tema de importación de semillas en el 2017 y podemos, aquí lo que hice fue clasificarlas entre condiciones más tropicales, o sea, 1500 metros para abajo aproximadamente, y condiciones un poco más altas, más frías, y está separados entre gramíneas y leguminosas. Como podemos ver, normalmente lo que más se comercializa y se establece son gramíneas, pero en el caso particular de un servidor y de la unidad que coordino, nuestro mayor recurso han sido las leguminosas, porque son aquellas forrajeras que fijan nitrógeno, que tienen mayores niveles de proteína y de minerales y que tienen un rol muy importante si queremos mejorar la dieta forrajera de nuestros animales. Método de siembra. Obviamente hay fincas de fincas y hay terrenos de terrenos. Entonces, la topografía, rocas, árboles, ¿qué más? Quebradas, todo eso determina si yo puedo preparar el terreno de alguna manera o de otra. También, si soy consciente y ya he hecho algún tipo de análisis, pues puedo aplicar algún tipo de enmienda, puedo hacer algún tipo de curva a nivel, puede ser que sea un área que nunca tuvo sombra y defino meterle algunas especies de árboles como sombra. Puede ser que sople mucho viento, entonces puedo implementar algún tipo de rompeviento. La famosa xenolabranza, que es la más utilizada, que no deja de ser de bajo costo, pero igual, como lo enseñó doña Rosemary, aquí el tema es que la semilla entre en contacto con el suelo y pueda realmente demostrar su potencial de germinación. La mecanizada y la incorporación de la semilla, que va a depender si es en alboleo, en surcos, o como en algunos otros países, que no es el caso de Costa Rica, que siembran pastos por avión. Estos son algunos ejemplos: semilla alboleo, una asociación de Arachis pintoi con mulato en aquel entonces, en surcos. Aquí sí se está preparando el terreno. Esto es siembra cratilia, que se está tratando de incorporar la semilla con una rama. Y esto es una siembra alboleo utilizando una sembradora, una abonadora. Se mezcla la semilla con un relleno, preferiblemente grasa de arroz, se hace una estimación y de esa manera se incorpora se le bolea y se incorpora la semilla en el terreno. Calidad y cantidad de semillas, pues ya los compañeros anteriores de la Oficina Nacional de Semillas, ya ahondaron en este tema. Es un tema que incluye aspectos como pureza, germinación y número de semillas por kilo. Aquí tal vez recalcar el tema de la calidad varietal. Como lo mencionaron ellos también, las semillas forrajeras son poco domesticadas, a diferencia de los granos o cereales tradicionales como el arroz, el trigo, el maíz, que llevan años de investigación y desarrollo y entonces ya están muy desarrollados. En el caso de los pastos no tanto. Entonces, ustedes han escuchado la Brachiaria brisanta Diamantes 1. ¿Alguno la conoce?
Así se numera en el país oficialmente, en los años 90 posiblemente, no recuerdo la fecha, pero se miró como braquiaria grisanta que tiene el ecotipo CIAT 6780, no recuerdo. Esa es la braquiaria que quizás se ha sembrado más a nivel tropical, por lo menos americano, originaria de África. En Brasil se le conoce como marandú, en México se le conoce como insurgente. Entonces, el hecho de que yo compre semilla de marandú, de diamantes o insurgente, estoy comprando lo mismo o estoy utilizando lo mismo. Entonces hay que tener claro no solo el origen, sino el común que se le da a los diferentes ecotipos. La tasa de siembra, y eso, como dijo ya, nos va a depender de la calidad germinativa y del número de semillas que tenga un kilo. Y en el almacenamiento hay que tener cuidado de no poner a altas temperaturas y humedad. No creo que nadie compre semillas para sembrarla un año más adelante, pero en la eventualidad de que por alguna circunstancia haya que conservarla algún tiempo, debemos de procurar tener en un lugar lo más seco y fresco posible. Esto es una etiqueta, no sé si se han encontrado por ahí algunos y saben interpretar toda la información que ahí tienen, pero rápidamente tenemos el nombre. Aquí está el cultivar marandú, que como les digo, es lo mismo que diamante es 1. Esta categoría, si no sé qué es, está identificado como un lote, tiene un 96% de pureza, y TZ es la tasa de la prueba de tetrasolio, tetrasolio, que dice que es un 79, que como lo explicaron los compañeros, es que el embrión está vivo, pero no necesariamente significa que va a germinar. Y la germinación tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los muchachos del TEC, que significan 6X. ¿No saben qué es 6X? Que es el doble más malo que 3X. En realidad, lo que nos está reportando es el valor de germinación. Obviamente ese valor debería ser en tiempo real. O sea, ya cuando el distribuidor va a comercializar, cumpliendo con la norma de la Oficina Nacional de Semillas, debería reportar ese valor, cosa que normalmente no lo van a encontrar. La fecha de zafra, ese valor cultural, pero calculado con estos valores, por lo tanto no tiene mayor utilidad a la hora de calcular una tasa de siembra. Y el peso, y que tiene un pigmento azul y fue escarificada con ácido sulfúrico y algo de potasio, y todo el nitrato de potasio. Lo que preguntaban al principio, un factor de cálculo de tasas de siembra que se ve también comercialmente mucho. Sí es importante rescatar, tal vez no que se formula mucho para estos dos géneros de gramíneas, que son las braquiarias y los tanzanios o mombasas. Y sí es importante determinar que en la medida en que las condiciones climáticas y de siembra son más óptimas, yo obviamente puedo sembrar más semillas, menos semillas. Chicos del TEC, si yo siembro 10 semillas que germinan hoy, dentro de 2 meses, ¿cuántas plantas están establecidas? Otra vez, si yo hoy siembro 10 semillas que son capaces de germinar, dentro de 2 meses, ¿cuántas plantas tengo? ¿Cuántas? Si siembro 10 hoy y son capaces de germinar, dentro de 2 meses tengo 10 plantas. ¿Todos están de acuerdo? Puede tener de 10 a 0, pero nunca va a tener más de 10. ¿Por qué? Porque el hecho de que germine no garantiza que se establezca en el campo. Pueden haber una serie de factores climáticos y de plagas de enfermedades que destruyan el establecimiento de esa nueva planta. Entonces, esto lo que trata de reflejar es eso. Si las condiciones son ideales, de las 10, probablemente tenga 8. Pero si las condiciones son adversas, de las 10 que puse, probablemente apenas logro obtener 2 plantas. Entonces, es parte de lo que doña René había comentado.
Y sí es muy importante que midamos el área, porque nada hacemos con determinar la cantidad de semillas puras germinables por hectárea si nunca sabemos cuánto es el área que vamos a sembrar. Entonces pierde sentido establecer una tasa de siembra si no determinamos de manera real qué es el área que estamos estableciendo. Y en potreros se complica un poquito más, porque usted tiene un potrero que mide 1.5 hectáreas, pero resulta que le pasa la quebrada, tiene 5 árboles, tiene 157 piedras de este tamaño. Entonces es determinar el área real de suelo que puede ser establecido. Y las formas de los potreros no siempre son geométricas. Entonces hay que ingeniárselas desde pasos, sogas, GPS o la fórmula de Herón, que usted agarra la figura y la parte en triángulos y puede estimar fácilmente el área. Esto es un ejemplo que ya más o menos lo hemos visto, que tradicionalmente se determina la pureza de la germinación, se multiplica, se divide entre 100 y en base al factor anterior se determina la tasa de siembra, pero si la semilla está limpia o pura funciona, pero si está recubierta o llena de otro material, la tasa de siembra no va a ser la correcta. Maneras, la semilla clasificada es una semilla que usted ha cosechado, ha secado y la ha empacado en condiciones de baja humedad y baja temperatura que le permite mantener su viabilidad en el tiempo. Manejo post siembra. Obviamente el control de la emergencia, uno, si establece, debería ir al campo 15 días después, 22 días después, un mes después, y monitorear cuántas de las 10 semillas que sembró se están convirtiendo en plantas. Y eso le puede dar una voz de alerta si lo hizo bien, si lo hizo mal, y si es responsabilidad de la semilla o es responsabilidad suya o del ambiente. En caso de gramíneas y estoloníferas se recomienda que haya de 15 a 25. ¿Por qué? Porque ellas tienen la capacidad de cubrir el suelo. Si son macolladas, necesitamos más plantas, porque no van a terminar nunca de cubrir el suelo, o difícilmente. Ver qué plagas están afectando, las hormigas que decía doña Rosemary, la fauna silvestre, hongos, bacterias. Y el periodo de establecimiento, cuándo se va a hacer el primer pastoreo, cuándo se va a cosechar. Piensen que no solo todos son potreros, o sea, si yo siembro un maíz para silo, igualmente tengo que tener todos estos cuidados. Si siembro sorgo, si siembro cratilias, si siembro leucadena, dependiendo de la leguminosa que yo vaya a sembrar, tengo que tener las consideraciones del caso y ver cuál es su ciclo de crecimiento para ver cuándo es el punto de cosecha más adecuado, dependiendo de la variedad, del clima y del ciclo reproductivo del mismo. Aquí podemos ver un potrero. Lo ideal en un caso de un potrero es que se ingrese la mayor cantidad posible de animales en el menor tiempo posible. O sea, que se haga un pastoreo intensivo inicial, 2-3 meses después de establecido. ¿Para qué? Para remover ese material que hay, que ya haya adquirido reservas, pero no maltratarlo mucho. Y de ahí determinar si hay que hacer alguna fertilización o control de malezas posterior. En el caso de asociaciones, hay que tener mucho cuidado con el uso de herbicidas y normalmente se recomienda introducir primero la leguminosa. Esto era un cafetal que hay árboles de poró, entonces que un potrero bonito donde tenés una leguminosa que es un árbol, que es como un sistema silvopastoril, y aquí este muchacho está fertilizando con una bomba de espalda. Hay una marca particular ahí que permite tirar abono químico. Algunos números, y quizás tal vez esto no es lo más importante. Aquí lo más importante es que usted hizo todo un esfuerzo por establecer un área, invirtió plata y tiempo, y quizás el tiempo es el más valioso. Si el establecimiento fracasa, usted habrá perdido su plata, pero habrá perdido probablemente de 3 o hasta más meses. O si hace un establecimiento mediocre,
su pastura difícilmente va a ser una pastura sostenible o productiva en el tiempo. Estos son datos de investigadores en el 2003, donde determinaron que las pasturas tradicionales, llamémosle jengibrillo, aragua, ratán, con respecto aquí a los sancarreños, niveles de productividad de kilos por hectárea por año, que fue la pregunta que más o menos les formulé al principio, comparado cuando introducimos una pastura mejorada. Aquí hay que tener cuidado con esos términos de mods o pasturas mejoradas. A veces el forraje que usted tiene, la pastura que usted tiene, es la más adaptada a su condición y usted lo que necesita es darle un buen manejo. Y alguna gente comete el error de cambiarla por otra que tal vez no sea la mejor opción. Entonces hay que tener cuidado con ese concepto. Pero para el caso de Costa Rica, con pasturas tradicionales, ellos reportaran 120 kilos por hectárea por año, y cuando introducís una pastura mejorada tenés 60 kilos más de carne por hectárea por año, que no deja de ser importante. Y en el caso de la leche, pasas de 1.600 litros por kilos por hectárea por año a 2.600, o sea, más de 1.000 litros por hectárea por año. Esto es más que todo a nivel de pequeño productor. Ya sistemas más intensivos tenés valores más altos. Comentarios. El proceso de establecimiento es complejo y se debe planificar y controlar el riesgo. Se debe seleccionar la semilla de la especie que se adapte mejor al sistema de producción. Debemos utilizar oportuna y eficientemente el ambiente y la tecnología. Un exitoso establecimiento favorece una pastura productiva y sostenible, y un buen ganadero debe ser un buen agricultor de pastos. Quiero terminar con este pensamiento del señor Friedman, que dice: las semillas son siempre fuerzas positivas y creadoras. Ellas son el germen de la vida, el principio y el fin, el fruto de la cosecha de ayer y la promesa del mañana. Las semillas es lo que permite que las especies persistan en el tiempo, y a nivel fitogenético hay semillas que valen oro. Tal vez no a nivel de pastos, pero hay variedades de papaya y ciertas hortalizas donde, si usted estima lo que vale un gramo, valen mucho por el desarrollo genético que ellas conllevan. Y no sé si conocen la bóveda global de semillas del Svalbard, también conocida como el Arca de Noé, que es una iniciativa para proteger la biodiversidad. Entonces está en el archipiélago noruego, y ahí se almacenan 800.000 especies de semillas de todo el mundo, pensando en cambio climático, o que anteriormente alguien apretara un botón que no tenía que apretar y comprometiera la vida en el planeta. Entonces esa bóveda existe, y así se llama, y ahí se almacenan, como les digo, miles de especies de semillas de todo tipo, pensando en algún momento que ahí está la reserva genética de este planeta. De mi parte les agradezco, veo que ninguno se me durmió, entonces por lo tanto se merecen un aplauso. Muchas gracias.